Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy quería hacer un vídeo un poco diferente a lo que vengo haciendo últimamente. Sabéis que últimamente estoy haciendo más vídeo de moneda antigua, pero hoy os voy a enseñar estas tres monedas de plata que son las últimas monedas que he comprado de este tipo, del tipo que suelo ir coleccionando, que es moneda de plata grande, como yo las llamo, tipo duro, duro mundial. Y como os decía, los últimos vídeos que he ido haciendo han sido de moneda antigua porque es lo que he estado comprando últimamente. ¿Por qué he estado comprando más moneda antigua que moneda de plata? Bueno, pues supongo que todo el que esté viendo el vídeo sabrá cómo anda el precio tanto de la plata como del oro. A día de hoy, exactamente que estamos a 9 de octubre, cuando estoy grabando esto, el precio de la onza de plata es de 42,50 euros, con lo cual pues sabemos que la plata ha tenido una subida bastante grande en estas últimas semanas. Esto contando con que hablamos de onzas tipo bullion. Si pensamos en el precio de las monedas de plata que yo colecciono, que no son tipo bullion, son más bien moneda histórica de principios del siglo XX, finales del XIX, el aumento en el precio de la plata evidentemente afecta también a estas monedas, aunque no sean de plata pura. Es por eso que yo últimamente no estoy comprando demasiadas monedas de este tipo. Muchos me comentan, oye, ¿cómo has cambiado tanto tu manera de coleccionar o de comprar? Bueno, pues realmente lo que yo he pensado, o lo que voy pensando más bien por intuición, es que ya que la plata está tan cara, a lo mejor no me merece la pena comprar este tipo de monedas ahora mismo, y me merece más la pena comprar monedas antiguas de bronce o de oricalco, tipo tupondios, ases, sestercios, porque tienen un precio más estable. Sí que es verdad que están subiendo con el tiempo, pero no es debido, creo yo que no es debido a la subida del oro y de la plata, es debido pues a la subida en el interés numismático que hay por ellas. Y también creo que si la plata o el oro en algún momento bajan, a este otro tipo de monedas históricas, sestercios, ases, tupondios, incluso denarios, pues no les va a afectar tanto. Aún así, de vez en cuando sí que me encuentro con alguna moneda de plata que me interesa y la compro si veo que más o menos tiene un precio razonable. Y estas son las tres últimas que compré. La de María Teresa la compré hace ya unos meses y las otras dos las compré en la Numiscon. Así que bueno, pues vamos a verlas en detalle y vamos a ver qué os parecen. El taler de María Teresa realmente tampoco tiene un interés numismático muy grande porque es una moneda que realmente no es, digamos, la original. Son reacuñaciones que se han ido haciendo pues desde el siglo XVIII. Es decir, esta moneda no es anterior a 1780, con lo cual es un taler póstumo. Se han ido acuñando desde 1780 hasta hoy en día prácticamente, y digamos que puede considerarse casi una moneda conmemorativa. Toda la moneda de este tipo que se acuñó o se ha acuñado después de 1780 no ha variado en la fecha sigue siendo 1780, aunque la moneda pueda estar acuñada en el año 2000, por ejemplo. Pero bueno, es una moneda de plata, es una moneda grande, mide 40 milímetros, pesa 28 gramos, es plata 833 milésimas y es una moneda bastante bonita. Fijaos aquí en el reverso qué escudo más bonito, es el escudo de María Teresa sobre un escudo coronado doblemente. Veis que hay dos coronas pequeñitas. Y este escudo está dividido en 4 cuadrantes, 4 campos diferentes que representan a Hungría, a Bohemia, a Borgoña y a Burgau.
Luego en medio hay un escudo interior, también coronado, que es el escudo de Austria. Todo esto está sostenido por el águila bicéfala, que también está coronada. Es decir, fijaos la cantidad de coronas que tenemos en este reverso. En la leyenda podemos leer Archid, Aust, Dux, Burg, Co, Tir y la fecha, 1780, y luego lleva una X. Sin abreviar, esto vendría a decir Archiduquisa Austriae, Duquisa Burgundiae, Comitisa Tirolis, que traducido significa archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña y condesa de Tirol. El canto es muy especial, fijaos, está grabado, me encanta. Y si leemos lo que pone, fijaos que aquí vemos que pone Clementia y Justitia et, es decir, Justitia et Clementia, justicia y clemencia. Este taler se desmonetizó en 1854, con lo cual todas las acuñaciones posteriores, como os digo, ya no podían circular. Entonces se puede considerar que es una moneda conmemorativa. Pero bueno, muy bonita. A mí me salió bastante bien de precio porque la compré ya hace, pues no sé, más de 7-8 meses. Así que una más para la colección. Esta otra moneda que tenemos aquí, esta la compré en la Numiscon, hará un mes o así, que la plata, bueno, pues ya estaba bastante cara, pero al ser una moneda de plata baja, tampoco me costó una barbaridad. Y es una moneda que tenía muchas ganas de tener porque me gusta muchísimo el reverso. No sé muy bien por qué, supongo que es el diseño, pero la verdad es que me parece una moneda preciosa. Esta moneda es una moneda conmemorativa, esta sí que no es circulante y se acuñó por el 900 aniversario de la muerte de San Esteban. Aquí en el anverso ya veis el escudo de armas de Hungría, bordeado por la fecha 1938. Debajo tenemos el valor facial, 5 pengos, y en la leyenda podemos leer Magyar Királyság, que traducido viene a decir reino húngaro. El canto de la moneda también está grabado, en este caso no tiene letras, pero tiene un grabado muy bonito. Y en el reverso, fijaos qué diseño más bonito, podemos ver el retrato de San Esteban. En la leyenda vemos SZT Istvan, es decir, San Esteban, 969-1038, que es la fecha de nacimiento y muerte de este santo. Entonces, como murió en el 1038 y la moneda está acuñada en 1938, pues lo que conmemora es lo que os he dicho antes, el 900 aniversario de su muerte. Bueno, ya os he dicho que es una moneda de plata baja, concretamente es de plata 640 milésimas. Es una moneda grande, mide 36 milímetros y pesa 25 gramos. Así que bueno, como estaba, ya os digo, bastante bien de precio, la vi en la Numiscon y me la traje para mi colección. Bien, y por último tenemos este dólar de Eduardo VII que tampoco tenía y es una moneda que me gusta muchísimo. Nunca había encontrado una que me cuadrase. Relación calidad-precio. La vi también en la Numiscon, me cuadró y por eso la compré. Bueno, tenemos que este dólar es el que llaman small type, es decir, tamaño o tipo pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esta moneda tiene un diámetro de 34,3 milímetros, mientras que hay otro tipo al que llaman large type, el
tipo grande, digamos, que tiene un diámetro de 37,3 milímetros, que también me encantaría tenerlo, pero todavía no lo tengo. Pero bueno, esta, como os digo, es el dólar de las colonias del estrecho, el tipo pequeño. Entonces aquí vemos a Eduardo VII, como veis, coronado, con el busto mirando hacia la derecha. También es un diseño que me parece espectacular. Y en la leyenda pues vemos Eduardo VII, rey y emperador. En este caso el canto es normal, no está grabado. Y en el reverso, fijaos qué reverso tan espectacular. Tenemos ahí un motivo como muy arabesco y la denominación de la moneda en chino y en malayo. En chino en vertical, en malayo en horizontal. Alrededor vemos straits, settlements, es decir, colonias del estrecho, $1, $1 y la fecha, 1907. Esta moneda, el Small Type, se acuñó de 1907 a 1909 y es de plata 900 milésimas, es decir, es una plata bastante pura. Aún así creo que la pagué a un precio bastante razonable. Así que bueno amigos, estas son mis últimas monedas de plata. No creo que compre mucha moneda de plata hasta, no sé, hasta ver qué pasa con la plata, hasta ver si baja o no. Pero bueno, ya os digo que siempre sale alguna cosilla que interesa y aunque sea un poquito más cara de lo que tú piensas que vale, pues al final el mercado es el que manda. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Un saludo y hasta pronto.